Ok. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos a eh, otra jornada más de Zona Mac Online. Esta serie de conversaciones en Zoom que iniciamos allá por los meses de inicio de la pandemia y que, como muchas de las cosas que comenzaron con la pandemia, seguramente van a quedarse, y aquí seguimos porque pensamos que es una buena manera de seguir encontrándonos y de seguir teniendo conversaciones sobre algunos de los temas pues, que consideramos importantes, actuales y urgentes ir tratando con algunos de los agentes, de los colegas y de la gente que consideramos importante establecer conexiones y conversaciones. Hoy contamos con varias personas, estamos muy agradecidos de tenerlas aquí y de que hayan aceptado la invitación. Vamos a conversar sobre uno de los temas que sin duda es uno de los temas más importantes y una de las espinas vertebrales de Zona Maco, que es el coleccionismo. Tenemos a varias personas que desde distintos lugares del contexto, ya sea desde colecciones públicas, colecciones privadas, galerías, jóvenes coleccionistas, coleccionistas privados, conforman lo que podríamos decir que es el ecosistema del coleccionismo, o son agentes del ecosistema del coleccionismo en México, ¿no? Y queremos un poco tocar algunos de los aspectos más importantes, más urgentes en estos momentos tan precisos, además, y tan característicos que estamos viviendo. Poco a poco vamos saliendo de este año y medio tan difícil que hemos vivido. Desde Zona Maco ya estamos preparando la edición de febrero del año que viene con mucha ilusión, por la ilusión de poder volver a preparar una feria en el formato en el que estamos acostumbrados. Obviamente estamos repensando y dándole vueltas a muchas cosas y encontrando la forma de generar una estructura que se adapte a lo que viene, porque, como decíamos, del mismo modo que aquí seguimos conversando a través de Zoom, hay cosas que ha traído la pandemia que hayan llegado para quedarse, ¿no? Y hay, seguramente van a salir cosas hoy en relación con el coleccionismo. Entonces, bueno, yo no quiero ocupar mucho más tiempo porque prefiero que podamos empezar cuanto antes la conversación y aprovechar el tiempo. Hoy me acompaña para moderar la charla Diego Torres, que es encargado de relaciones VIP de Zona Maco. Y entre los dos estaremos un poco tratando de moderar la conversación y lanzando preguntas, y espero que la disfruten. Diego, te doy paso y seguimos. Gracias, Juan. Bueno, pues me da muchísimo gusto presentar a este super panel para desarrollar un tema tan interesante. Contamos con la participación de Bernardo Saenger, que es director de la Galería Archivo Colectivo en la Ciudad de México. También nos acompaña Ercilia Gómez Maqueo, directora de Fomento Cultural José Cuervo. Está con nosotros también Mercedes Sáenz y José Luis Castañeda, que son los directores de una nueva iniciativa que fomenta el coleccionismo entre jóvenes coleccionistas, valga la redundancia, Young Collectors Club en la Ciudad de México también. Y Pilar García, que es la curadora de la colección artística del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC. Muchísimas gracias a todos por formar parte de esta conversación. Y pues para romper el hielo y empezar, me gustaría pedirle a cada uno que se presente, que nos dé pues una breve introducción de su participación en el ámbito del coleccionismo de arte y también pues responder la pregunta ¿para qué o por qué coleccionamos arte contemporáneo? Igual empezamos con Ercilia, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo vengo de la Fundación Cuervo y, como ustedes seguramente están enterados, Casa Cuervo ha sido una de las empresas más activas en el coleccionismo y en los programas con artistas plásticos, y tenemos muchísimos programas en donde participan artistas, sea para diseñar las cajas, las botellas, los premios que se dan, en fin. Es una empresa que se ha distinguido por estar muy cerca de las artes plásticas y las artes en general, y lo ha hecho a través de sus programas de promoción de las marcas. Esto es importante porque no lo está haciendo a nivel de tipo filantrópico, sino a nivel empresarial, y está formando una colección importantísima que ya tiene más de 20 años de madurarse, y que ya esperamos pronto poder empezar a mostrar. Por lo pronto, ahorita se prestan
obras para exposiciones en todos los museos y nos piden frecuentemente obras y se prestan. Y respecto al tema que vamos a tratar hoy, creo que es importantísimo decir que el coleccionismo es fundamental para el desarrollo de las artes. Es decir, sin el coleccionismo no existirían las artes como las conocemos actualmente. Y el coleccionismo es una actividad que empezó no en la Edad Media, con el arte de la Edad Media, no en el Renacimiento, no con los flamencos, no con los mecenas. Empezó desde el día 1 en la prehistoria. Es decir, desde las cuevas de Altamira y Lascaux y en Baja California, donde ya los artistas, o bueno, las poblaciones empezaban a pintar las cuevas. También hay colecciones de caracolas, de piedras, hechas en formaciones específicas que conservaban y que cuidaban con muchísimo esmero estas poblaciones. Es allí el nacimiento del arte y del pensamiento complejo y simbólico entre las comunidades. Es fundamental entender que el coleccionismo empieza desde el día 1, junto con el arte. Es decir, no empezó después y era una cosa de ricos o era una cosa de... Era una forma de ordenar un universo estético, plástico y de conservarlo y de promoverlo, porque era una forma de comunicación de las emociones humanas muy potente. Por eso es tan importante el coleccionismo. El coleccionismo es una de las actividades que va junto con la promoción de las artes, bueno, que va junto con la creación de las artes, íntimamente ligado. Entonces, por eso es muy importante entender el papel que tienen los coleccionistas en la promoción de las artes, ¿sí? No solamente en el mercado. En el mercado es un tema, pero sobre todo en la promoción, desarrollo y preservación de las artes. Ahora, el coleccionismo no es tampoco una actividad consumista, graciosa y gratuita. Los coleccionistas saben perfectamente que tienen la obligación de conservar, preservar, cuidar ese patrimonio y compartir con la sociedad a la que sirve, ¿sí? Es una actividad socialmente fundamental para poder conocer, para que toda la población pueda conocer las obras de determinados artistas en determinada época, en determinado periodo histórico, ¿sí? Es decir, el coleccionista no es un consumidor de objetos aleatorios y gratuito. No, el coleccionista se va formando y poco a poco va entendiendo que su labor social es fundamental para la preservación de los acervos artísticos a través del tiempo. Gracias a grandes coleccionistas del pasado, ahora podemos observar en museos importantísimos obras de artistas del pasado que no hubiéramos tenido la oportunidad de ver si no hubieran tenido esta responsabilidad los coleccionistas. Por eso creo que hablar de este tema ahora pues, es fundamental. Y me da mucho gusto de saber que las preguntas que hicieron me generan bastantes diálogos y bastantes preguntas. Entonces ya las iremos respondiendo, pero entro con esta introducción, digamos, de la importancia que tiene el coleccionismo y vamos desarrollando las preguntas tal como ustedes las plantearon. Gracias, Ercilia. Seguimos con José Luis y Mercedes, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, solo para mencionarles rápido, Mercedes y yo tenemos esta nueva plataforma en la que básicamente queremos fomentar el coleccionismo en una parte que consideramos muy importante, que es esta parte joven, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de experiencias, por medio de cosas nuevas que creemos que llaman más a la atención a esta generación. En cuanto a lo que nos atañe del coleccionismo, coincidimos totalmente con Cecilia y creemos que sí, el coleccionismo es una tuerca fundamental para que funcione el ecosistema del arte, porque si
o sea, sí está muy padre la creación, está muy padre todo, pero pues si tampoco se compra, se colecciona, pues no funciona todo el ecosistema. Pues para no ahondar tanto en lo que ya mencionó, perdón, sí creemos que es una parte fundamental y es a lo que estamos nosotros muy enfocados en fomentar. Gracias. Pilar García. También me uno al agradecimiento por la invitación. Bueno, creo que aquí soy de la única colección para un museo. Soy curadora artística de la colección del MUAC. Y el MUAC, como ustedes saben, pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y es una colección pública. En realidad son de los pocos museos que estamos haciendo un patrimonio, una colección razonada, que es el punto de referencia de las prácticas artísticas en México a partir de 1952. El MUAC lo que colecciona es arte mexicano o de artistas extranjeros que tuvieron una incidencia importante dentro de las prácticas artísticas en México. Y bueno, uno de nuestros objetivos es poder, además de hacer una memoria para que sea patrimonio del país, también nos interesa ser un referente internacional de las prácticas artísticas en México. Entonces, bueno, me parece que, por supuesto, como decía Ercilia, aunque a veces se ha visto que el coleccionismo de un museo es muy separado a los coleccionismos de galerías, en realidad desde los años 90, con la época global, esto cada día tiene mucho más uniones, ¿no? Y se tiene que ver como algo positivo y no muchas veces como algo negativo, como en otros momentos, quizá en los años 70 o en los años 80 estaba un poco mucho más pues mal visto, ¿no? Entonces, bueno, creo que conjuntar estos coleccionistas particulares con una colección pública, pues es algo mucho más importante. El Museo de la UNAM en realidad es un museo diferente a otros museos, por ejemplo, del INBA, porque somos un museo universitario y como universidad universitario nos damos mucho a producir conocimiento y a producir investigación. Y bueno, entonces mucho que tiene que ver con la presentación de exposiciones históricas, pero también a la vez con artistas de una trayectoria que ya está más consolidada y también quizá es menos el ámbito del MUAC, pero también en ciertas ocasiones con artistas jóvenes. Eso es un poco como la presentación general y ya empezaremos a discutir algunas preguntas en específico. Muchas gracias, Pilar. Y finalmente, Bernardo Saenger. Mucho gusto, yo soy Bernardo Sengar, soy director de Galería Archivo Colectivo y me gustaría comentarles en qué reside, cuáles son nuestros pilares, ¿no? Archivo Colectivo descansa en 5 pilares. Uno es funciones de galería, donde representamos artistas mexicanos y extranjeros, donde sí hacemos ferias nacionales y extranjeras, donde también damos una asesoría, digamos, transparente a nuestros coleccionistas. Yo vengo del lado del coleccionista y al abrir la galería entiendo esa necesidad del coleccionista de crear una colección sólida y eso solamente se hace teniendo acceso a distintas galerías, no solamente a una, ¿no? Creo que eso es bien importante, galerías nacionales y extranjeras. El tercer pilar en el que descansa mi proyecto es la creación constante de publicaciones relacionadas al arte. En los últimos años hemos estado haciendo desde un catálogo razonado para Pedro Friedberg, de toda su obra gráfica y seriada, así como publicaciones para otras galerías. Por ejemplo, para Proyectos Monclova hicimos un proyecto de una publicación de Eduardo Terrazas, con José García, un proyecto con Eduardo Sarabia, y creo que eso hace que el coleccionismo, que los mismos artistas se vayan desarrollando, ¿no? Otro de los el cuarto pilar en el que descansa es la edición de obras gráficas y seriadas, y por último, el quinto es la parte social. Y por parte social me refiero, como galería tenemos considero yo la obligación de apoyar a jóvenes artistas, a jóvenes talentos, así como a proyectos sociales, y es uno de los compromisos que tenemos, ¿no? Creo que la responsabilidad que tiene la galería, por un lado, de presentar sí a artistas de mediana carrera o que estén ya consolidados, es importante, pero también de estar presentando constantemente
una propuesta de artistas jóvenes que a la par van a poder ir coleccionados principalmente también por coleccionistas jóvenes por temas de presupuesto, ¿no? Creo que es responsabilidad nuestra de las galerías de tomarnos el tiempo de explicar una y otra vez a los jóvenes visitantes que tenemos en galería. Les puedo decir que este año de pandemia ha sido increíble cómo jóvenes de 25, 26 años se han acercado al menos a mi galería y estoy seguro que a muchas otras más. Y claro que comienzan comprando una obra gráfica, porque es el price point más bajo, es accesible, etcétera, pero poco a poco se van, me gusta decir, picando entre amigos para bien y van ahorrando un poco y dan un brinquito a comprar una pieza pequeña de un X artista o de otro. Y me encanta saber que ya las conversaciones de un joven de 25 a 30 años ya puede ser el mercado del arte en México o la feria, y si van a una feria fuera, si van a una ciudad fuera de México, pues ya se informan si hay una feria ahí, o si pueden visitar algún museo o si pueden hacer algo, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos como galerías, meter esa semilla para ir desarrollando poco a poco, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la introducción. Querría iniciar querría poner sobre la mesa por comenzar quizá por el momento actual, ¿no? Y por dónde estamos y por cómo están las cosas y por cómo se están planteando cada uno desde su lugar lo que viene, teniendo en cuenta lo que, como decíamos antes, el año y medio que hemos pasado en el que el mundo de repente se para, las ferias dejan de funcionar. Como sabemos, las ferias son uno de los dinamizadores del mercado más importantes. Las galerías paran por un tiempo, pero luego vuelven, se inventan cosas para seguir funcionando. Conversando con muchos galeristas este año pasado, te das cuenta que, pues como no estaban las ferias, los coleccionistas de cada ciudad empiezan a visitar mucho los espacios y a estar con otros tiempos distintos, ¿no? Lo que decía Bernardo ahora, de repente hay unas conversaciones quizá con unos tiempos más largos que no teníamos antes, pero a la vez, obviamente, el mercado tiene un parón muy, muy grande y poco a poco vuelve a funcionar y vuelve a ir avanzando, ¿no? Entonces quería empezar un poco por eso, por cuáles creen que son los retos ahora mismo más importantes en torno al coleccionismo, cómo ven el futuro, entendiendo un poco lo que decíamos, lo que ha pasado, la cuestión digital también, cómo ha afectado. Obviamente se ha incrementado muchísimo, hablábamos antes con Ercilia, ¿no? Se ha incrementado muchísimo la venta de arte a través de plataformas digitales, que era algo que no se daba tanto antes por causa de la pandemia. Entonces, un poco a partir de estas reflexiones, ¿cómo ven el momento? ¿Cuáles creen que son los retos y qué creen que es lo que viene en relación al coleccionismo? Antes de entrar quizá en otras cuestiones, como para empezar por el momento más inmediato, ¿no? No sé, Ercilia, si puedes lanzarte a... Sí, con mucho gusto. Mira, pues sí, estamos frente a una nueva situación de retos, la verdad, porque el mercado en el año pasado se desplomó más del 20% y el sector que fue más golpeado fue el de las ferias, ¿sí? Que de las 350 y tantas ferias que hay en todo el mundo, pues el 70% se cancelaron. Y algunas hicieron eventos híbridos, digamos, que un poquito abrían, muy restringido, y luego todo por internet. El internet empezó a funcionar inmediatamente después de que vino el COVID y la reclusión, y empezamos a hacer este tipo de conversaciones y de preguntas y de diálogos entre las personas interesadas, porque pues estaban cambiándose las circunstancias de una manera radical. Creo que es muy oportuno hablar de estos temas ahorita porque realmente no sabemos cómo se va a desarrollar el mercado el próximo año, por ejemplo, ¿sí? Hay argumentos en pro, hay argumentos en contra de hacer las cosas tal y como las veníamos haciendo, ¿sí? Que
puede ser legítimo, pero yo creo que los viajes internacionales se van a ver restringidos y eventualmente las gentes van a tener que ser selectivas en cuántas, cuáles y a dónde ferias va a asistir, ¿sí? A lo mejor si había galerías que iban a 5 ferias, ahora pues van a ir a 2, ¿sí? O si había coleccionistas que iban a 20 ferias, pues ahora van a ir a 3. Puede ser un esquema porque pues por las circunstancias como están, ¿sí? Entonces, sí es muy importante replantearnos los esquemas con los que hemos venido trabajando, porque creo que hay salidas, por supuesto, o sea, y que el esquema de ferias, a mí se me hace que es un esquema fundamental para el desarrollo de las artes, porque en un tiempo muy corto tienes acceso a una gran cantidad de artistas y galerías de diversos estilos y formatos y niveles, y entonces tienes un aprendizaje, digamos, intensivo, muy importante, muy enriquecedor, no solamente para los coleccionistas, sino para el público en general, pero desde luego para los que nos dedicamos a esto es fundamental. Pero sí tenemos que platicar sobre cómo vamos a abordar y qué cosas tenemos que hacer, cómo tenemos que revisar las estructuras de las ferias para tener una mayor presencia independientemente de que se hagan a nivel físico o a nivel virtual. Yo aquí sí me parece algo fundamental de decir. El arte que se compra por internet es preponderantemente el arte de artistas consagrados y artistas ya muy reconocidos, blue chip y cosas así. Porque obviamente la gente que compra arte contemporáneo, sí, pues tiene que conocer al artista, tiene que conocer la obra, tiene que estar enfrente de la obra, tiene que estar vibrando con la obra, tiene que estar realmente comprometido con la experiencia estética. No, o sea, comprar arte por internet sí tiene una parte pues muy cómoda en el sentido de que se hacen todas las transacciones, pero ya sabes quién es el artista, ya sabes cuál es el cuadro, ya tienes todas las seguridades, tienes todos los papeles y lo puedes hacer. Pero es muy difícil que el arte contemporáneo se pueda vender así. O sea que el sector más golpeado en este momento es el de los jóvenes y el de los coleccionistas jóvenes, y es ahí donde creo que tendríamos que poner nuestra mayor atención, porque el otro sí lo vamos a seguir vendiendo por internet, se puede, ¿sí? Pero el arte contemporáneo sí necesita una introducción y una exposición frente a la obra, ¿sí? Es muy difícil que uno, viendo una foto en el internet, te des cuenta de la dimensión, de la importancia y del impacto que tiene esa obra, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde tenemos que revisar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar. Muy bien. Creo que Pilar y Bernardo estaban levantando la mano. No sé si Pilar quieres... Sí, bueno, hacer algo muy breve, porque bueno, yo no tengo tanto que ver con ferias, porque nosotros como museo no podemos comprar en ferias, porque todo tiene que pasar por unos comités y es un proceso mucho más complejo. Pero creo que la próxima semana que estará Arco será un muy buen termómetro de cómo va a funcionar, ¿no? Sí creo que todo va a ser como más complicado, pero también creo que vamos a tener que acostumbrarnos o inventar nuevas maneras de tener esta presencia híbrida entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Definitivamente la pandemia nos obligó a tener a todos un programa, a un museos o galerías, un programa virtual que antes no habíamos imaginado y que muchas veces tuvimos que casi que hacerlo un poco de manera improvisada y todos tuvimos que aprender a hacer todas las cosas por internet, pero creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Y entonces en ese sentido sí creo que quizá en este momento no está, como bien dice Ercila, que el internet está favoreciendo a los artistas de gran trayectoria, sobre todo para las subastas, ¿no? Pero poco a poco creo que vamos a acostumbrarnos a esta manera nueva de vivir entre la virtualidad y la presencia.
como historiadora del arte también coincido con Ercilia que la parte presencial de las obras nunca va a sustituir la parte virtual. Esto me tiene convencida, por más que tengamos exposiciones virtuales, pues nunca va a ser la experiencia en cuerpo, ¿no? Vivida. Pero creo que vamos a tener que ser muy, muy creativos todos y también bastante resilientes para poder acomodarnos a esta nueva realidad que sin duda cambió. Por mi lado, yo creo que el reto es lo virtual, ¿no? El reto es lo virtual, lo que te lleva a tener también mucha información. Hay una cantidad bestial de información ahorita y como coleccionista yo creo que es sumamente difícil lograr descremar por dónde irte, y si a eso le sumas que es alguien nuevo que no conoces, no tienes mucho benchmark o no tienes con qué compararlo, ¿no? Entonces yo creo que la parte digital, virtual, no presencial, es algo que complica mucho la situación. Y por eso, o sea, definitivamente, en cuanto se vaya abriendo poco a poco todo, o sea, yo veo un apetito importante por parte de los coleccionistas, por parte de la gente que no necesariamente también sea coleccionista, de la gente que necesita, de los universitarios que están ávidos, que están necesitados de visitar exposiciones, ¿no? Entonces, ese es el reto que yo veo. Pero por un lado, creo que he sacado algo positivo y que son dos cosas. Por un lado, siento un regresar a lo básico, al inicio. Creo que traíamos, sobre todo las galerías grandes, traían un ritmo sumamente acelerado, feria, 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 show, show. Y ahorita esta pausa creo que nos hace detenernos en seco un poco, voltear alrededor. Creo que hay de los mejores shows que he visto en los últimos años han sucedido ahora, ¿no? Creo que esos retos, creo que este reto de la pandemia nos ha regresado a este back to basics. Y por otro lado, a esta cercanía con el coleccionista y con el visitante. Insisto, en lo personal me gusta tomarme el tiempo, ¿no? Sea coleccionista, no sea coleccionista, creo que es nuestra obligación como galerías informar, explicar cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco mi comentario. Y por último, también veo muy positivo que las ferias se han focalizado de forma local. ¿Qué quiero decir? Maco hizo una feria extraordinaria con las herramientas que tenía en México, ¿no? Que luego ya las galerías se pusieron de acuerdo entre ellas para auspiciar o recibir a otra galería del interior de la República, pero creo que eso otra vez hizo que brillara la escena del arte contemporáneo local, ¿ok? Entonces eso lo veo muy positivo y no es algo que está sucediendo solamente en México. Ahora que nosotros vamos a hacer una feria en Texas, Dallas Art Fair, también ellos traen esa idea. Para nosotros como mexicanos es fácil acceder por la cercanía, pero son contadas las galerías que puedan venir de otros países, ¿no? Entonces creo que es algo que se va a estar replicando y poco a poco vamos seguramente a regresar a lo que estábamos antes, pero ya con estas prácticas buenas que insisto, de las que más me ha gustado es esta cercanía con el coleccionista, diagonal artista, ¿no? Muchas veces ni el artista tenía el tiempo de conocer al coleccionista. Al coleccionista le encanta conocer al artista, le encanta saber quién está detrás de la obra, entenderla, y creo que eso se nos estaba olvidando un poco, ¿no? Sí, muchas gracias por recuperar ahí un par de cosas que habéis dicho y que por lo menos nos tocan cerca. De hecho, cuando preparamos la Semana del Arte, como dice Bernardo, que nos focalizamos en... Bueno, fue una decisión que cuando vimos que teníamos que cancelar la feria, primero la pospusimos a abril, vimos que teníamos que cancelarla, pero pensamos qué era lo que podíamos hacer en esas circunstancias, porque como decíais antes, sentíamos que con lo virtual pues se pueden hacer muchas cosas y es un complemento súper potente para muchas cosas, pero la experiencia presencial de estar frente a la obra
y todos los rituales sociales que se generan a su alrededor son insustituibles totalmente, ¿no? Entonces decidimos tratar de pensar qué era lo que podíamos hacer en ese momento con lo que teníamos, pero creo que, como dice Bernardo, es muy importante como que esas cosas de repente tener que voltearte a mirar lo que tienes cerca son muy positivas y son muy buenas, y es algo que es verdad que no está que está pasando en distintas geografías, y que obviamente las ferias no tienen que perder de vista su importancia a la hora de internacionalizar un contexto, ¿no? Pero que muchas veces, quizá por el mismo ritmo que llevábamos y por el correr de un lado a otro, se perdía un poco la perspectiva de lo que tienes más cerca, ¿no? Entonces creo que este parón ha venido muy bien para volver a entender cuál es tu contexto, cuál es tu territorio, y a partir de ahí otra vez después ver cuáles son las nuevas formas de volver a ponernos en circulación y a relacionarnos unos con otros, que, como decíais, seguramente van a cambiar y van a ser más selectivas y el movimiento va a ser, no va a ser tan rápido, ¿no? Pero creo que todas estas cosas que hemos vivido van a ser muchas positivas para ver la evolución de los contextos. No sé si Young Collectors Club tiene algo, porque yo creo que me interesa mucho también como la visión de las actividades o de las cosas que estáis poniendo en marcha para fomentar un poco ese coleccionismo de joven, ¿no? De gente que está comenzando, que creo que es tan importantes también en estos momentos, de buscar las formas de que la gente se anime, como decía Bernardo, pues a ir a la galería, a empezar a coleccionar, a engancharse y a entender también un poco, que ahora quizá después vamos un poco más a eso, a entender también lo que significa el coleccionar, ¿no? Que, como decíamos antes, no es solo ir y comprarte una cosa para, que sí que también puede ser eso, pero que puede ser mucho más, ¿no? ¿Qué significa en relación a el apoyo a la creación y el apoyo a la práctica de los artistas y el apoyo a que puedan seguir trabajando, el ir a una galería y comprar una obra, ¿no? Sí, justamente nosotros vimos también como dentro de estos retos muchas oportunidades. Porque, por ejemplo, esta nueva generación de jóvenes, la verdad es que están todo el tiempo metidos en internet y hacen su research en redes sociales, en todo tipo de plataformas, y por ahí van buscando al artista, lo van conociendo, igual y lo contactan y acaban comprando la pieza, ¿no? Entonces, también platicar de eso, que esta nueva generación se dedica a estar en la red como buscando y viendo y encontrando, y luego hacerlo más fácil que todas estas ferias o todo lo que se trasladó al online, podías ver el precio. Entonces eso también te daba como una idea de qué podías comprar, qué no podías comprar. Entonces igual y si podías buscar ese artista y seguirlo como investigando y leyendo y tal, y hacer justamente la compra, ¿no? Y por eso también subió mucho la compra entre jóvenes coleccionistas ahora con la pandemia, ¿no? Sí, es muy cierto lo que decía Ercilia, de que sí, el medio online le puede afectar a los artistas emergentes, pero si también lo ven por el otro lado, está comprobado en estudios que los nuevos coleccionistas es como los descubren, y a lo mejor no los compran en ese momento, pero indagan más, buscan más, y pues los artistas ahora tienen un mucho mayor exposure en todos los tipos de coleccionistas. Totalmente. Y bueno, a mí me gustaría plantear la pregunta, porque cada uno tiene una experiencia de coleccionismo diferente, ¿no? Ercilia y Pilar, pues desde la experiencia quizás institucional, una privada y una pública, ¿no? José Luis y Mercedes, como con estas audiencias más jóvenes, y Bernardo, que eres coleccionista y eres galerista. Entonces la pregunta para todos, y como que vamos armándola entre todos, la respuesta es: ¿cómo se conforma, cómo se hace una colección y cómo se le va dando forma a través del tiempo? No sé quién quiere empezar. Si Bueno, quieren, adelante. Esa es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿sí? Es complicado. Pero yo me acuerdo que cuando yo empecé a coleccionar, estaba yo muy joven y en un museo me gustó mucho una obra y el portero me dijo que el artista, si había un interesado, que me dieran el teléfono. Yo tenía como 19 años y yo dije, oiga, no, yo no quiero hablar con el artista. No, pues sí, es la única que se ha interesado, entonces aquí está el teléfono, y me lo dio. Entonces yo me fui con el teléfono y me sentí muy mal porque yo lo quería tirar el teléfono. Yo dije, no le voy a hablar, yo no quiero hablar con ese señor. El caso es que le hablé, vino a mi casa
porque me invitó a tomar un café y definitivamente yo le dije, mira, no me van a dar permiso, pero si quieres venir a mi casa, vino. Entonces yo le dije, oye, ¿y cómo me puedo dar cuenta si el arte es de buena calidad o de mala calidad? Y entonces me dijo, mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque es muy sencillo. Pregunta, ¿sí? Pregunta quién es el artista, pregunta qué es lo que está tratando de decir el artista, pregunta la intencionalidad del artista, pregúntale a las demás gentes que piensan, pregúntale a la galería, no te dé pena. A los artistas nos interesa hablar sobre nuestro trabajo. El hecho de que tú te hayas interesado en mi trabajo, a mí me conmueve y me da la energía para seguir adelante, ¿sí? Entonces, no te quedes callada, porque yo no soy historiadora del arte, no estudié artes, yo estudié economía y matemáticas, pero me dediqué toda mi vida a la promoción del arte. Entonces, yo venía de un sector que era ajeno, digamos, a toda la historia del arte, pero yo iba a todos los museos y veía, y me dijo, tienes que desarrollar el ojo estético, tienes que ir a todas las exposiciones, tienes que hacerte las preguntas y tú solita, tu ojo estético te va a ir señalando cuáles son las obras de más calidad y cuáles no. Y es poco a poco, es un proceso. Nadie te va a venir a decir, esto es muy bueno, y tú ya te vas por ahí, o esto es muy mal. Tienes tú que hacerlo como experiencia personal y tienes que irlo desarrollando con el tiempo. Entonces, no soy partidaria de que las colecciones jóvenes y de los coleccionistas que están empezando tengan una especie como de asesoría de un curador, ¿sí? Ay, no compres esto porque no es de buena calidad o es de mala calidad, o compra esto, compra aquí. No, mi recomendación sería, ve, observa, disfruta y lo que te guste, eso es lo que tienes que comprar. Lo que te hable a ti, lo que te conmueva a ti. Yo finalmente compré esa obra que estaba en el Museo de Arte Moderno y ahí está todavía. Y fue mi primera obra y ahí empecé, ¿sí? Y así es como yo recomendaría que hicieran los jóvenes, ¿sí? Que vayan a las galerías, que pregunten, que participen y que compren las obras cuando ya estén convencidos que es lo que los conmueve. Poco a poco se te va haciendo el ojo estético y poco a poco ya irás haciendo otras cosas, pero por el momento esa es mi recomendación. Gracias, Ercilia. Pilar, ¿estás alzando la mano? Sí, pues mira, yo creo que es diferente. Cuando tú eres curadora de una colección pública o una colección institucional, los criterios de gusto pues quedan totalmente relegados. Y entonces empiezan a tenemos criterios como la relevancia historiográfica de la pieza, la cuestión estética y geográfica en donde la pieza está propuesta, la pertinencia que tiene esa pieza dentro de la colección, y que todo esto tiene que ir también muy unido a la misión y a la visión que tiene el museo. Entonces tienes como curador haces las propuestas y bueno, pues también tienes que ver cuál es la capacidad de representación del artista en un periodo específico o dentro de un contexto específico. También tienes que fijarte mucho de dónde procede la pieza para tener los cuidados que no haya falsos, por ejemplo, y también la viabilidad de condiciones de preservación que tiene la institución para poder conservar la pieza y también la viabilidad que tienes de económicas para obtenerla, ¿no? Y esta pieza también, ¿qué líneas de investigación y de conocimiento te abre para un museo? Sobre todo en el caso de un museo universitario. Entonces, bueno, los criterios creo que son muy distintos porque tiene que ver más con unas cuestiones, con unos criterios historiográficos, históricos y de relevancia del artista dentro de un contexto y también de lo que quiere representar ese museo, esa institución y que quiere dejar de memoria, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido, en el caso de la universidad, pues además de que se escogen las piezas con estos criterios, te pasan por dos órganos que son colegiados que avalan si la pieza es pertinente de que entre o no entre. Esto me parece que es buenísimo porque precisamente estas cuestiones de conflictos de intereses o de gustos quedan hacia un lado por parte del curador. El curador nada más
propone las piezas, como en mi caso, bueno, hacemos la justificación histórica más consistente, donde decimos por qué nos parece importante que esté esa pieza ahí, pero es un comité colegiado que está hecho por investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas, por conservadores y por curadores también externos, quienes deciden si es pertinente que entre o no. Y después otro comité que tiene que ver con la UNAM para ver si la pieza puede ser patrimonio universitario o no. Y bueno, si es patrimonio universitario, es patrimonio del país, ¿no? Entonces, bueno, creo que los criterios son muy diferentes cuando es una colección particular a cuando es una colección institucional. Gracias, Pilar. José Luis. Bueno, un poco regresando a lo privado y diciendo cómo se puede comenzar una colección. Una colección se puede empezar de diferentes maneras, ¿no? A veces podemos empezar a coleccionar de manera muy orgánica, es decir, te van gustando las piezas y las vas comprando y a veces sin saber a dónde dirigirte o cómo hacerlo. Y hay diferentes motivaciones, ¿no? Algunos compran para inspirarse, otros para literal decorar las casas, otros compran por inversión, pero si realmente la pasión es el arte para ti, una recomendación es, eso va a llegar con el tiempo, ¿no? El chiste es empezar a hacerlo. Entonces nosotros tenemos como 3 pasos que creemos importantes para empezar a coleccionar. Un poco lo que decía Arcela también. Primero es definir cuál es tu gusto, qué te apasiona, qué es lo que te llama la atención. Ya puede ser abstracción, figurativo, cosas más alegres, a veces la tecnología también. El gusto puede cambiar durante el tiempo, entonces eso está bien. El gusto cambia y puede tomar otro camino y lo que empezaste a coleccionar en un principio pues no tiene que ser lo que coleccionas actualmente, ¿no? Lo segundo es tener claro, pues, cuál es tu presupuesto. Cuánto tienes para gastar y si es mucho o poco, pues tampoco importa, pero sí tenerlo claro. Y tercero es involucrarte, saber qué es lo que está pasando en el arte, visitar las galerías grandes que tienen grandes artistas y ahí es donde se te empieza a crear un ojo, ver las tendencias, pero también ir a esas galerías chicas donde puedes hablar de tú a tú con los dueños de las galerías, que no forzosamente te tienen que guiar, pero entender el momento que estás viviendo históricamente, conocer a los artistas jóvenes y ahí vas creando un criterio. Creemos muy importante que si tu presupuesto es corto, es mejor invertir en estos, no invertir, comprar artistas emergentes y son los de tu generación, son con los que vas a ir creciendo, con los que ahorita los vemos emergentes y jóvenes, pero en 20 años van a ser los artistas grandes y es muy padre ese camino de ir creciendo junto con ellos y desarrollarte con ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Bernardo, no sé si quieres añadir tu opinión. Sí, en mi caso, partiendo del punto de una persona que no está todavía dentro del mundo del arte, me gusta decir que no hay reglas, que no hay reglas para crear una colección, ¿no? O te puedes poner también la cantidad de reglas que quieras, ¿no? Me gusta decir un par de ejemplos que me vinieron ahorita a la cabeza. Alguna vez le pregunté a una coleccionista muy seria de Los Ángeles qué línea tenía, ¿no? Y dice, oye, yo ya pasé por ese aprendizaje de tener a un curador y no me fue bien. Entonces, mi línea es no tener línea. Esa es la línea de ella, ¿no? Y ayer traía la cachucha de coleccionista y que no me vea mi esposa, pero estaba con Teófilo en Proyectos Monclova y un poquito antes de que platicáramos me comentó perdón, un poquito antes de que platicáramos, él estaba con una coleccionista y me dice, era una coleccionista de Estados Unidos que se enfoca en coleccionar mujeres. Qué padre línea, ¿no? Entonces, creo que esa regla de solo mujeres se me hace increíble. Pero luego creo que hay colecciones que se van poniendo tantas reglas solos que parece todo menos la regla que estaban queriendo seguir, ¿no?
Entonces, eso es algo que me gusta a mí comentarles. No hay reglas. Creo que todo coleccionista tiene una curva de aprendizaje. En mi caso, cuando inicié, fui abusado, ¿no? Fui abusado y podía haber comprado una mejor pieza, pero hay veces que la persona que te está asesorando, sea una galería, sea un curador, sea un amigo, sea quien sea, te presionan y no sabes cómo moverte en este mundo, ¿no? Entonces, mi comentario aquí es analizar siempre, ¿no? Analizar, si tienes un presupuesto de $1,000, voltear alrededor y ver qué hay de ese presupuesto. Y eso estoy seguro que te llevará a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque en el proceso vas a conocer 10 artistas distintos que no conocías antes de ese presupuesto. Vas a poder tú empezar, me gusta decir, como leer la matrix del arte, solito a cuestionarte, este artista hizo residencia, palomita, este no. Este vive en México y el otro vive en un lugar donde difícilmente tiene acceso a coleccionistas, a museos, etcétera. Entonces, eso en ocasiones, sobre todo cuando eres joven, te juega en contra, ¿no? Tiene publicaciones y empiezas a ir leyendo, ¿no? Hizo tal exposición, lo invitó a tal curador y vas solito aprendiendo, bueno, solito o con ayuda, aprendiendo a tomar la mejor decisión, porque evidentemente el presupuesto es limitado, ¿no? Y bueno, en mi caso me gusta siempre platicar la experiencia que desde el momento en que me casé con Fernanda, mi esposa, desde el día 1, nuestra vida se convirtió arte, ¿no? Y la decisión era, pues hay presupuesto para cambiar de coche, cambiamos de coche o compramos una pieza, ¿no? Y empezamos a comprar obra, ya luego me regaña porque empezaba a comprar obra a espaldas de ella, y creo que eso es un común denominador, ¿no? Luego la gente me dice, oye, ¿cómo sabes que eres coleccionista? Pues cada quien tiene su realidad, cada quien tiene su presupuesto, pero me gusta decir que cuando los baños de visita de la casa se vuelven bodega, pues ese ya es el momento, ¿no? Cada quien tiene su propio tamaño de casa, etcétera, y de presupuesto, pero al final del día, creo que eso es parte del coleccionismo, el sacrificar algo que te gusta también, como cambiar de coche, irte de viaje, hacer algo por ti, pero dices, ¿sabes qué? Esta ocasión toca comprar una obra. Ahí es cuando empiezas a tomar esas decisiones y hacerlas más pensadas, ¿no? Sí, quizá hay algo ahí en lo que decíais que me parece interesante tocar. Ah, ahí vuelve Pilar, que se había caído. Hola Pilar, ¿has vuelto? Perdón, sí, me sacó, me quedé sin internet, se me fue, pero entonces me conecté por el teléfono, voy a estar por el teléfono, si no les importa. No hay problema, se escucha perfecto. Muchas gracias. No, decía que ahí en lo que estaba comentando Bernardo hay algo que creo que tiene que ver también con la responsabilidad también, ¿no? Si estábamos diciendo antes la importancia que el coleccionismo y los coleccionistas y las colecciones, ya sean públicas, privadas, tienen en el engranaje de un contexto y del circuito del arte, hay cierta responsabilidad entonces en las acciones de cada coleccionista, ¿no? Entonces supongo que hay un pequeño cambio entre, bueno, pues comienzo a comprarme cosas para decorarme la casa y de repente entender esa parte de responsabilidad y entender que tus decisiones van a ir afectando a ciertas cosas que se mueven dentro del contexto artístico, ¿no? Y ahí, volviendo un poco a lo que decía Pilar antes de las responsabilidades de una colección pública, quería preguntarte, Pilar, hablabas bien de cómo desde la colección vais pensando pues qué piezas a nivel historiográfico tiene sentido tener, porque este artista es de esta época, de otra. Me preguntaba, me parece muy interesante poner sobre la mesa, porque luego Bernardo ha dicho lo de esta coleccionista que solo colecciona mujeres, ¿no? Lo cual me parece totalmente consecuente a día de hoy, porque como sabemos las colecciones están conformadas predominadamente por hombres, porque el mundo ha estado el mundo ha sido y es así, ¿no? Entonces, en este momento en el que están cambiando tantas cosas,
por ejemplo, en estos aspectos, ¿no? Como la colección, en el caso de la colección del MOAC, por ejemplo, se plantea estas cuestiones. O sea, de repente uno mira hacia atrás y te das cuenta que tu colección se ha ido conformando naturalmente en los momentos históricos en los que hemos estado, por las decisiones que se iban tomando en esos momentos, pero que estamos en unos momentos en los que hay que tomarlas distintas, porque entendemos, por ejemplo, que tiene que haber muchas más mujeres, o que tiene que haber muchos más artistas de determinadas comunidades, o que tiene que haber muchos más artistas de determinadas geografías, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones entre estas cuestiones que podríamos llamar, no sé, socio-históricas, ¿no? Del momento, con el actuar de la colección? En el caso del museo, y luego también en el caso de las colecciones privadas, os quería preguntar a los demás, ¿cómo afecta eso a las decisiones subjetivas? Porque aquí todo el rato estamos en esta cuestión entre lo subjetivo, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, y obviamente si es mi colección, pues compro lo que a mí me gusta, pero todo esto seguramente también afecta, ¿no? Entonces, como quería preguntaros, por un lado, en relación a la colección pública, cómo el museo se plantea esas cosas, y entiendo que debe ser un momento en el que eso se está planteando, y luego a nivel de colección privada también. Sí, sí, claro. Pues claro, como tú dices, a partir del Me Too, bueno, todo esto ha cambiado y sí hay una cuestión donde estamos poniendo énfasis en coleccionar más mujeres, y no por una cuestión de cuota, sino precisamente por una manera de romper esta historiografía patriarcal que ha venido, bueno, que en realidad en todas las colecciones públicas es predominante en México y en el mundo, ¿no? Antes teníamos una representación aproximadamente de 13 o 15% de artistas mujeres en la colección, y es muy similar a lo que tiene el Carrillo Gil o el Tamayo, o es así. Y hoy, por ejemplo, que tenemos la exposición de la colección del Museo de Cien del MOAC, pues tenemos una representación del 30% de mujeres. Entonces sí estamos poniendo mayor énfasis, precisamente también estas construcciones de los museos, aquí hay varios parámetros, también son históricas, son constructos históricos, y también estos cánones que uno va creando se van revisando en diferentes momentos, ¿no? Entonces, bueno, así como en México es, creo que el caso de las mujeres, en el caso de la UNAM es muy claro, y es una línea que tenemos a trabajar. Y en Estados Unidos, pues también el Black Matter también ha sido un tema importantísimo. Ahorita vas a Nueva York y todas las exposiciones, una gran parte de las exposiciones, pues tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, para nosotros es una línea importante. La parte de social también y activista también es un punto importante en nuestra colección. No solo coleccionamos eso, pero sí es una línea que nos interesa mucho dejar representada, y seguramente este canon que estamos tratando de formar será revisado y será analizado de manera crítica en otro momento, ¿no? Mil gracias. No sé si alguien quiere reaccionar a esto. Sí, Ercilia. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Bernardo y con... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman ustedes? Perdón, de Young Collectors Club. Bueno, Sí. con ellos. Sobre la curva de aprendizaje de todas las colecciones privadas, ¿sí? Evidentemente todo el mundo empieza con ese entusiasmo y con esa voluntad y el gusto por las artes, y poco a poco va creciendo, y todas las colecciones tienden a depurarse en su momento. Pero creo que es muy importante que este arranque y este inicio sea libre y sea espontáneo y sea auténtico, y realmente vivan y gocen las obras que están comprando, ¿sí? Y eventualmente las colecciones se van depurando, ¿sí? Porque si el coleccionismo sigue, por ejemplo, en el caso de Casa Cuervo, que ha seguido muchísimos años, ya más de 20 años, entonces ya son decisiones colegiadas, ¿sí? Ya el coleccionista le interesa comentar, discutir, revisar, ¿sí? Por ejemplo, en el 2019, casi todas las obras que compramos en el premio de Sonamaco eran mujeres, ¿sí? Y no era tampoco como un mandato de que hay que comprar mujeres, sino simplemente porque eran las mejores obras que el comité curatorial decidió que era lo que se presentaba como las mejores opciones, ¿no? Entonces, ya también la presencia de las mujeres está difundiéndose de manera natural, tampoco sin un mandato, ¿sí? Es ya una realidad, ¿sí? Pero independientemente de eso, creo que
esas decisiones colegiadas para las colecciones grandes y que ya son institucionales, sí son importantes, pero ya es el coleccionista el que pide las opiniones de distintos curadores, de especialistas, y comentar con otras personas qué opinan, cómo ven, cuáles son las obras, etcétera. Y así es como se va formando ya la colección, ¿sí? Entonces, pero eso es cuando ya se pasó, digamos, la primera etapa del coleccionismo, que tiene que ser algo mucho más espontáneo, mucho más auténtico, no tan reflexionado ni con la participación de tanta gente, ¿no? Sino, lo importante es empezar y empezar con esa voluntad de ir coleccionando obras de arte, ¿sí? No sé si Bernardo o Mercedes o José Luis quieren añadir algo. Yo quisiera preguntarles sobre la responsabilidad que tiene un coleccionista de exhibir su colección, de hacerla pública. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, los coleccionistas siempre pues, tratan de que su colección se haga pública. Es decir, ellos no tienen ningún, bueno, cuando menos en el caso de la colección de Cuervo, y tenemos el caso de Jumex, por supuesto, o Telmex o otros coleccionistas que ya de plano tienen sus museos. ¿Sí? En Tequila ya hay museo y ya va a haber otro museo, pero todas las veces que nos piden obras para las exposiciones se prestan sin ningún problema, ¿sí? Al contrario, sabiendo la importancia que es promover la obra de sus artistas en museos y en exposiciones del circuito museístico de México, ¿no? Entonces sí hay esa responsabilidad. O sea, a mí nunca me ha tocado ver que no prestan una obra, o sea, hasta ahorita, ¿sí? Pero sí hay esa inclinación, digamos, ¿sí? Gracias, Ercilia. Y también me gustaría indagar sobre, creo que ya se han como lanzado pequeños como comentarios al respecto con como los ambientes políticos que hay y que conforman como las adquisiciones de obras recientemente, pero me gustaría como ahondar más sobre la identidad de cada colección. ¿Qué construye la identidad de cada colección? O sea, es el coleccionista y sus inquietudes, pero para ustedes, ¿qué otros factores influyen en que una colección cree una identidad y que esa identidad sea como, pues justo, como consistente o como muy visible? Diego, sorry, a mí me gustaría nada más un comentario respecto a la pregunta anterior. Creo que no puede haber una obligación a prestar las obras, a exponerlas, etc. No puedes obligar a quien compre una obra a hacer eso, ¿no? Pero creo que es parte del espíritu del coleccionismo, ¿no? Nosotros en la galería, mi esposo y yo tenemos nuestra colección personal y la galería tiene su colección. La galería y la colección creo que ha iniciado un círculo virtuoso en el que por decisión de la galería, cada exposición, la galería se debe de quedar al menos una pieza de la exposición. Y en paralelo también comprarle a otras galerías. ¿Ok? Esto nos ha llevado a que, no sé, en algún momento en el trimestre pasado, teníamos obra prestada de la galería en el Museo de la Ciudad de México, que era de una artista nuestra, que era Fernanda Brunet, de Galería Llano, ¿no? De Noé Martínez, que habíamos prestado al Museo al Tamayo, y tenemos una exposición nuestra de fotografía de Fernando Marroquín junto con Napoleón Abeica en el Musas. Entonces, a lo que voy con esto es,
eso en ocasiones nos cuesta, pero insisto, es nuestro deber como galería y eso incentiva y hace virtuoso el mercado, ¿no? Entonces, insisto, no hay ninguna obligación en prestar la obra, en exponerla, etcétera, pero creo que un verdadero coleccionista siempre tiene que estar abierto no es un tema de presumir, simplemente de compartir su obra, ¿no? Por ahí va un poco mi... Yo nada más quisiera comentar un poco con lo que estás diciendo, Bernardo, es que si bien no hay una obligación de prestar, yo creo que hay un compromiso de compartir a nivel social. O sea, creo que cuando tú tienes el privilegio y es una opinión personal, no del museo, cuando tú tienes el privilegio de poder tener unas piezas, creo que también tienes pues este compromiso social como para poder compartirlas, ¿no? Y creo que también eso bueno, y este coleccionismo o filantropía que tienen otros países como Estados Unidos hacia el arte ayuda mucho también a poder enriquecer los museos y a enriquecer también la cultura visual de las personas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaría que también dentro de las galerías se promoviera esta idea del compartir social. Pero es una opinión. Sí, José Luis y Mercedes. Bueno, retomando un poco lo anterior, me voy a regresar a la identidad que justo nos planteabas. Yo creo que lo más importante, o sea, yo personalmente, es que esa identidad sea, por lo menos en lo que yo compro, como que sea mi personalidad. O sea, se vea ahí, tenga artistas que me apasionan y que van conmigo y entonces a través de ellos puedas verme a mí, ¿no? O conocer un poco de mí. Creo que es algo muy íntimo, pero también creo que es algo que habla de la persona que está comprando, ¿no? O que va formando esa colección. Yo creo que también por eso, a veces, digo, alguno tendrá su asesor, alguno no, pero siento que cuando no lo tienes, ¿no? En caso de estos jóvenes coleccionistas, es padrísimo ver a través o conocer al coleccionista a través de lo que ves, ¿no? De lo que va comprando, de lo que va indagando, de lo que va descubriendo, de lo que va presentando de alguna manera, pues en su lugar, en su espacio, ¿no? No sé, José Luis. Sí, es lo que decíamos, que con el tiempo te vas definiendo y vas a lo mejor ya buscando a ciertos artistas con un statement parecido, que se enfoquen, no sé, a temas ecológicos, a diversidad, arte queer, y eso es lo que tú vas definiendo como coleccionista y vas coleccionando, ¿no? Sí. Esa creo que es la identidad que tú le das a una colección. Buenísimo. Me parece súper interesante como bueno, lo que se está dibujando, que al final creo que es hablabais antes del espíritu del coleccionismo o la naturaleza del coleccionismo, ¿no? Que es este lugar donde se une esa parte subjetiva de lo que a uno le interesa o las piezas, cuando te pones frente a las piezas y te tocan y son las que te quieres comprar, ¿no? Lo que decís ahora de cómo la colección refleja quién soy, ¿no? Y quién soy son mis preocupaciones frente al mundo y cómo me posiciono en el mundo y cómo esto a la vez se está relacionando con un momento histórico que habitamos, ¿no? Y un momento social que habitamos y cómo entre esas dos, entre lo subjetivo y lo social y lo histórico al final es donde se va conformando como esa identidad coleccionista, etcétera, que en realidad, si lo piensas, puedo relacionar mucho con lo que podría ser una identidad curatorial o una perspectiva curatorial, ¿no? Que al final tiene mucho de subjetivo y a la vez mucho de cómo uno se posiciona frente al mundo, ¿no? Creo que ahí hay una relación muy grande, por eso para mí es muy fascinante también como el comprender el mundo del coleccionismo y la importancia que tiene también, como hemos ido diciendo, en el engranaje artístico. Y bueno, creo que han ido saliendo un montón de cosas súper interesantes. La verdad que la conversación daría para estar aquí un par de horas más, pero llevamos ya más de una horita. Tenemos algunas preguntas que ha lanzado el público a través del Zoom y de Facebook. Si os parece, os lanzo algunas y quien quiera que reaccione así. A ver,
¿Cómo ven la salud del coleccionismo en México en el marco de la pandemia y de las políticas públicas del actual gobierno que no apoya el arte y la cultura? No, pues está delicado. Podemos pasar a la siguiente si quieren. Bueno, está tremendo porque las instituciones que deberían ser como, digamos, la línea de avanzada están totalmente echadas para atrás y el coleccionismo privado pues está sacando la casta y está haciendo las exposiciones, está comprando, vendiendo. Es decir, la sociedad está comportándose muy bien. Y como dice Bernardo, hemos visto unas exposiciones increíbles porque nos tomamos el tiempo de hacerlas, de planearlas, de disfrutarlas como debe ser y eso ha sido muy positivo. Sin tanta prisa, sin tanta velocidad, pero con más atención y creo que eso ha sido muy positivo. Creo que vamos bien, vamos por buen camino. Es por ahí. ¿Sí? Ojalá que el gobierno empiece también a funcionar, pero pues quién sabe. Sí, otra cosa que creo que ha pasado, perdón Bernardo, otra cosa que creo que ha pasado este año y que hemos comentado también con Bernardo muchas veces estos meses es el juntarse, ¿no? El unirse y que la comunidad y el contexto se ha hecho más fuerte y se ha hecho más cercano a pesar de unas dificultades que venían por un lado con la pandemia, por otro lado con la situación económica, por otro lado con el no apoyo del gobierno a todas estas, pues las instituciones que al final están sufriendo de una manera que no, en fin, pero ese juntarse creo que es algo también muy positivo. Perdón, Bernardo, ¿qué ibas? A ver, definitivamente el comentario es, no hay presupuestos, ¿no? Pero no hay presupuestos ni para transporte, ni para seguro. Lo que hay son paredes. En algunos museos hay un piquito de presupuesto y se han hecho maravillas, ¿eh? Se han hecho maravillas. En el caso de nosotros, yo hablo ahora por las galerías, les puedo decir que la mayoría de las galerías han estado apoyando en un porcentaje importante el financiamiento de las exposiciones de la mano de colecciones, de coleccionistas serios o de coleccionistas institucionales y de la mano, en ocasiones me podría hasta atrever a decir, de los mismos artistas. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que hemos llegado, ¿no? A ver, tenemos la oportunidad de tener este espacio, pues yo le pone el artista, le pone el coleccionista, y hacemos que las cosas sucedan. Que eso es creo que otra vez algo bien interesante, resultado de estos momentos, de la pandemia, etcétera, que no nos quedamos parados, que la gente está ávida y hambrienta de shows y de exposiciones. Y bueno, ¿no? Tenemos otra pregunta del público a través de Facebook. ¿Cuál es su opinión acerca de los non-fungible tokens o NFTs, que es este nuevo formato de obra? Todo el mundo quiere saber más al respecto y no dejaron de preguntarnos por eso. Entonces, la pregunta es si estos nuevos formatos añaden legitimidad a la obra de arte o el efecto es nulo, porque la nueva generación está empezando a mostrar que a veces prefiere ser dueña de arte digital que obras físicas. Entonces, ¿cuáles son sus comentarios? Pues es una realidad que vamos a empezar a ver cada vez más próxima, ¿sí? Entonces, para los que estamos ya de la generación pasada, digo, se nos hacen, pues, ¿por qué hay que comprar esas cosas? Pero es una realidad que la gente las está comprando y las está consumiendo, ¿sí? Entonces, tampoco podemos cerrar los ojos y no ver lo que está pasando. Un poco el uso de los medios digitales para comunicarnos, para ver arte, pues, es parte de este fenómeno en donde los jóvenes están adquiriendo ese tipo de, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes,
O sea, ciertos capitales están adquiriendo ese tipo de obras, porque eventualmente sí van a ser, en algún momento, van a tener un nicho también interesante, ¿sí? Como mercado, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista del mercado, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo coincido que, a ver, va a haber un nicho, o sea, que yo considero que jamás va a haber este boom que de lo que sucedió con la subasta de Christie's o Sotheby's, no recuerdo quién ha sido, pero definitivamente no va a volver a No se oye. eso, porque ya está. ¿Me oyen ahí? Ya, mejor. ¿Ya? Perdón. A ver, creo que, perdón. Les decía que definitivamente creo que jamás va a volver a pasar lo que pasó con esta venta de prácticamente 90 millones de dólares, si no estoy mal, en una casa de subastas. No recuerdo si fue Sotheby's o Christie's. Lo veo difícil que va a suceder, pero son estas curvas de aprendizaje del mercado, ¿no? Lo que sí veo yo veo un mercado de jóvenes, así como hay jóvenes que les gusta invertir y comprar la obra físicamente, hay un mercado de jóvenes muy importante, de jóvenes de los 30 años, 35 años, con un ingreso sumamente importante, que no solamente no les interesa tener la posesión física de una obra de arte, pero no les interesa ni tener un coche, no les interesa tener una casa, no les interesa tener nada. ¿Por qué? Porque ellos un día están en Nueva York, luego se los jalan a chambear a Los Ángeles y luego se van a Berlín. Y para ellos es una atadura. Y tener toda tu colección aquí y poder llegar a enchufarla a una tele y ponerle un loop y ver tu colección, creo que para ellos es sumamente gratificante, ¿no? Eso es uno. Y por otro lado, yo viéndolo como coleccionista, yo ya intenté comprar una pieza, tuve complicaciones y no pude cerrar el círculo. O sea, es complejo, agarrar tu e-wallet y conectarla. Entonces, ahí ya me perdí. Entonces, seguramente necesitaré asesoría para hacerlo, pero me quedé yo con los ojos abiertos cuando dije, oye, ya lo intentaste hacer tú. Entonces, yo estoy seguro que por un lado, los coleccionistas están interesados en hacerlo y ya los artistas lo hacen. Ya hay una pieza de David Hockney, si no estoy mal, hecha NFT y creo que eso ya empieza a hablar de beneficios de transportación que van a ser una belleza, ¿no? Puedes llevarte una exposición virtual, digital en 3 patadas. O sea, definitivamente no va a sustituir al mercado, ni a los museos, ni a las colecciones de arte físicamente, pero sí va a haber un nicho bien importante. No creo que lo canibalice, pero sí creo que el mercado del arte, si era de 60 billones de dólares, pues ahora va a ser de 63 billones de dólares, ¿no? Sí. Pues creo que tenemos una última del público y luego si quieren vamos acabando. A ver, dicen desde Facebook, además del capital simbólico al exponer arte en museos de contenido político, ¿cuáles son los esfuerzos que se hacen para introducir al coleccionismo piezas de arte con discurso crítico más allá de la decoración? Entiendo que la pregunta va un poco... A mí creo. Sí. Y en relación, supongo, como a cómo se... Bueno, en realidad a cualquier colección yo creo que adquiera obras, podemos llamar más o menos políticas, de contenido crítico, social engagement, etcétera, ¿no? Y toda esta cuestión que se pone en tela de juicio a veces, como qué sentido tiene que este tipo de piezas entren en colecciones o en determinados museos. Bueno, lo que pasa es que en el caso del museo, del MOAC y en caso de muchos de los museos, lo que tratamos de hacer es una memoria histórica.
Entonces, dentro de esta memoria histórica, pues tienen un sentido mayor estas piezas que precisamente hablan de un contexto político, económico y social, porque es una manera también de poder abrir la puerta para entender un mundo que ya pasó, ¿no? O también un mundo presente, no solo es que ya pasó, también es un mundo presente, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, dentro las piezas decorativas no te acercan de esa manera a entender el mundo. Y creo que también el arte para los museos o para la historia del arte, lo que nos ayuda el arte es precisamente a reflexionar sobre el pasado y sobre nuestro presente. Cosa que esas herramientas no te las dan estas piezas como decorativas que se usan en otros contextos. O sea, definitivamente yo como curadora hay cosas que compraría que me parecen esenciales para un museo, pero que nunca las pondría en mi casa, ¿no? Y viceversa, hay cosas que compraría para mi casa porque me gustan, pero jamás podrían entrar en un museo. Entonces, yo creo que los criterios son muy diferentes y en el sentido de un museo, sobre todo una colección pública, pues la memoria histórica y la memoria presente tiene mucho que ver. No sé si respondí la pregunta, espero que quede satisfecha. Yo creo que sí, que ha quedado bastante claro. Yo creo que si nadie tiene algo así como muy urgente que añadir, iría poniendo fin, agradeciéndoles muchísimo la participación. Creo que ha sido una charla súper enriquecedora y que ha tocado muchos puntos bien importantes en estos momentos pues tan complejos que estamos viviendo y donde creo que el coleccionismo está jugando, obviamente ha jugado y va a seguir jugando un rol muy importante en el desarrollo de los contextos artísticos. Me quedo con esto que tocaba Pilar al principio y que ha salido varias veces en el transcurso de la conversación en relación a la memoria, ¿no? Y quizá la importancia que tiene el coleccionismo en relación a esa memoria del presente, que obviamente después se convierte en memoria del pasado, pero también de proyección hacia el futuro, porque al final que una escena tenga un coleccionismo fuerte significa que los artistas de esa escena van a poder trabajar y van a poder crear obra y eso significa que vamos a poder tener piezas de arte en el futuro que complejicen el mundo en el que vivimos, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y me quedo también con una frase que ha dicho Ercilia al principio de todo, que creo que además estaba hablando de que el coleccionismo comienza en los inicios de todo, ¿no? Ya en las cuevas, con esa... en la comprensión del coleccionismo como esa forma de ordenar, de conservar y de promover el arte, ¿no? Y de ordenar y conservar el universo, incluso, creo que has dicho, ¿no? Me quedo con eso y muchísimas gracias a todas por estar aquí, a los que nos han estado escuchando y a los que nos escucharán después porque se queda grabado y por ahí se sube. Y muchísimas gracias por eso, por estar en este rinconcito de la internet. Un gusto verlos y ojalá nos veamos pronto en persona. Muchas gracias. Gracias por propiciar estos espacios de reflexión y de intercambio de conocimientos. Muchas gracias. Saludos, gracias Juan. Gracias. Saludos. Nos Mil vemos gracias. Saludos a todos. Bye. Bye. Gracias, bye. Bye.